Muchas bendiciones en Cristo, mis amados hermanos, amigos, todas aquellas personas que Dios de una u otra manera les hace la invitación para participar en este tema, en esta enseñanza, que nosotros por misericordia de Dios, por gracia de Dios, hoy podemos compartir. Y es este tema que nosotros venimos viendo desde principio de año, que es el libro de Daniel. Un libro apasionante, hermanos. Un libro que todos aquellos que tengan hambre y sed de la palabra de Dios, yo sé que se están saciando del conocimiento, de la voluntad de Dios para sus vidas. Doy gracias a Dios por cada persona que se conecta. Clamo al Espíritu Santo que nos esté hablando profundamente a nuestros corazones, que nos esté llenando de sabiduría, de entendimiento. Recuerde una cosa importante, hermanos. Esto no es por el predicador ni tampoco es por los que escuchan. Dice la palabra de Dios que las cosas del Espíritu solamente se disciernen a través del Espíritu. Por eso los invito, hermanos, a que ustedes tengan una comunión íntima y directa con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo del Dios Altísimo, para que Él en su infinita misericordia nos sea revelando estas cosas, sea hablando a nuestras vidas y nos sea convenciendo de todas estas cosas que nosotros podemos estar aprendiendo a través de estos temas. Pero vuelvo y le repito, no es que la persona sea muy inteligente o que tenga un coeficiente intelectual muy alto. Esto no depende de eso. Esto depende de que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento, nos abra el corazón y nos revele las cosas que están aquí guardadas justamente para estos tiempos. Recordemos que Daniel se enfermaba. Cuando recibía las visiones, las confirmaciones del sueño de Nabucodonosor, él no entendía nada, hermanos. Y en vez de recibirlas, aceptarlas, él lo que hacía era enfermarse, porque me imagino que trataba de interpretarlas, trataba de entenderlas, trataba de comprenderlas, pero no lo hacía porque no eran para él y tampoco eran para su tiempo, pero son para nuestro propio tiempo. Hoy nosotros, a través de las cosas que están pasando en el mundo, podemos ver el cumplimiento profético de todo lo que está escrito en el libro del Apocalipsis. Podemos ver también el cumplimiento de todo lo del libro de Daniel y podemos estar viendo que está pasando delante de nuestros propios ojos la tecnología, la depravación del hombre, la inmoralidad, el abandono de Dios por parte de los gobiernos, por parte de todo mundo. Si por ellos fueran, hermanos, ya Dios que no existiera ni siquiera su nombre y lo raerían completamente. En la época de los faraones, cuando un faraón era destituido o muerto, el que lo sucedía, el faraón que lo sucedía, enviaba a sus lacayos a que borraran toda inscripción, todo nombre del faraón anterior, porque como ellos se creían dioses, a ellos no les gustaba compartir su gloria absolutamente con nadie. Y más cuando un faraón era destituido por otro rey, ahí sí que se ensañaban y mandaban hasta destruir las estatuas y destruir absolutamente que no quedara rastro absolutamente de ningún del anterior faraón, para ellos poderse dar la gloria que ellos supuestamente se merecían, porque aparentemente, según la religión de ellos, eran descendientes directos de Ra, del dios Sol, y ellos mismos eran dioses. Así que, hermanos, eso es lo que quisiera el diablo, raer de la tierra, de la faz de la tierra, el nombre de Yahweh, el nombre del Rey poderoso, y por eso se ha enseñoreado, por eso ha puesto a sus lacayos como directores, como presidentes, como papas, como ministros, y todos ellos quieren destruir el nombre de Dios, sacar la Biblia. Tienen una campaña tremenda desde hace más de 50 años de erradicar la palabra de Dios de todas las instituciones, que no se vuelva a mentar nunca. Antes se podía predicar la palabra en las escuelas, en las instituciones, inclusive en las leyes hacían jurar sobre la Biblia, pero eso ya se toma como una burla para con Dios. Podemos ver en las películas cómo jura la gente, pone la mano en la Biblia y sabiendo de antemano que están diciendo mentiras, sabiendo de antemano que es un juramento falso y un juramento en vano. Todo esto lo hacen justamente para que la gente le pierda el respeto a Dios, pierda su valor, el valor que había en su corazón, de que Dios tenía en cada uno de sus corazones.
Por eso Dios, a nosotros, a este pequeño remanente, y una de las funciones principales y de los propósitos principales de nosotros es volver a entronar a Dios en lo más alto del corazón de los hombres. Que los hombres dejen de mirar a los hombres, porque los hombres se han encargado de ellos mismos endiosarse, de ellos mismos volverse ídolos y volverse dioses. A ellos les encanta que la gente los admire, los alabe, no importa que hayan sido guerrilleros, no importa como en el caso, por ejemplo, de Hitler, que era tremendo asesino, pero la gente lo idolatraba. Hoy en día también pueden ser falsos profetas, falsos maestros, puede ser lo que sea y la gente los sigue idolatrando, la gente los sigue adorando y ellos son felices porque de eso se alimentan. Si hay algo que el diablo se alimenta es de importancia, hermanos. Tengan en cuenta esto. Si hay algo que el enemigo le gusta, es que la gente lo nombre, es que la gente le dé importancia. Él quiere la gloria. Él no quiere la plata ni el oro porque tampoco a él le sirven para nada. Él le sirven para manipular a los mismos hombres, pero él en sí, en su esencia, no le sirve para nada esto. ¿Sabe qué sí le sirve a él? Que la gente lo adore, que la gente lo aclame, que la gente lo llame, que la gente lo busque, que la gente lo idolatre. Eso sí le gusta a él, porque eso no lo tiene fácilmente. Tiene la misma gente que doblegar su corazón. Por eso le decía él mismo a Cristo, todo esto te daré, cuando lo tentó, todo esto te daré si postrado me adoras. Él busca esa adoración, hermanos. Él busca adoración. Él no quiere fama, él no quiere fortuna, él quiere admiración de los hombres. Y créame que ahora lo está logrando. Hoy muchos hombres lo admiran. Hoy muchos hombres lo adoran. Y no es el satanismo, estos payasos que se visten de rojo. Son las altas alcurnias que existen en la sociedad. Hombres de corbata, hombres de mucha influencia en los gobiernos. Hombres con mucha capacidad económica, militar. Esos son los que adoran realmente. Y eso es lo que él quiere. Él quiere que lo adoren. Por eso lo que le exigió a Cristo en la tentación no fue plata ni oro. Le dije, todo esto te daré si postrado me adoras. Él busca adoración, hermanos. Por eso el anticristo cuando venga, la gente lo va a adorar de voluntad propia. Escuche esto, hermanos, muy delicado. Él se va a presentar al principio como el Salvador del mundo, pero después se va a presentar como lo que realmente es, va a decir realmente quién es. Y aún así, diciendo quién es, la gente voluntariamente lo va a seguir, se va a acoger y se va a rendir a sus pies. Esto no es que me engañaron, es que yo no supe, es que yo creí o a mí me pareció. No, hermanos, él va a decir, después de 3 años y medio, él va a decir quién es y a qué vino. Y aún así la gente sabiendo, se van a anexar a él, lo van a seguir, lo van a buscar y van a decir, sí, tú eres mi Dios. Eso ya lo hemos visto a través del estudio del Apocalipsis. Así que, hermanos, nosotros debemos de ser sabios para que cuando lo identifiquemos, porque para eso Dios nos permite estudiar este libro de Daniel, para identificar plenamente al anticristo, cuando ya lo identifiquemos, si es que nos toca estar cuando él venga, que es muy factible que sí sea según los acontecimientos, cuando lo identifiquemos, nosotros podamos rechazarlo rotundamente. Por eso hemos estado orando a Dios, hemos estado pidiéndole al Señor que nos enseñe a discernir entre lo santo y lo profano, que no nos permita contaminarnos con la comida del rey, que nuestra dependencia no sea de los gobiernos, que nuestra dependencia sea del Dios de dioses, del Rey de reyes y el Señor de señores. Todo esto es lo que hemos estado aprendiendo, hermanos, a través de estos temas, y esperando que en la misericordia de Dios Él siga abriendo nuestro entendimiento y nos siga enseñando más y más. Recuerde que la palabra de Dios dice que lo que era es lo que va a volver a suceder. Dios primero dio la sombra, ahora nos da realmente lo que está pasando al día de hoy, es sombra solamente de lo que pasó en el pasado. Y por eso nosotros vamos a entender y vamos a comprender que todo esto que sucedió es lo que también va a suceder. Hoy vamos a ver entonces este tema que se llama El sueño del rey, parte 6. El hierro mezclado con barro. Hierro mezclado con barro. Está basado entonces en el libro de Daniel, capítulo 2,
versículo 33. Daniel capítulo 2, versículo 33 nos dice la palabra de Dios. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Recuerde que la semana pasada vimos las piernas, que era el Imperio Romano, confirmado 100% por la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver la segunda parte de este versículo 33 que dice, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Padre, te alabamos, bendecimos y glorificamos en esta noche. Damos a ti toda gloria, honra, poder y exaltación. Clamamos como siempre la presencia de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pedimos la presencia tuya en nuestras casas, Señor. Disipamos, Señor, toda tiniebla, toda oscuridad, Señor, todo engaño, todo estorbo del enemigo que quiera impedirnos, Señor, que esta palabra sea predicada. Clamamos que tus ángeles sean acampando alrededor nuestro, Señor, y guardando, Señor, esta enseñanza en lo profundo de nuestros corazones. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, es parte de tu misericordia. Tú eres Dios, tú no tienes por qué advertirnos nada. Tú puedes hacerlo todo cuando tú quieras, pero en tu misericordia nos adviertes las cosas que han de suceder para que nosotros estemos preparados, oh Dios, para que estemos listos, Señor, entrar en tu presencia, Padre, y vivir contigo en la eternidad. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en Cristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor. Amén y amén. Ok, mis amados hermanos, entonces recuerde que veníamos viendo la estatua de Nabucodonosor, el sueño que Nabucodonosor tuvo. Pudimos ver ya varios de los imperios, pudimos ver cómo la palabra de Dios, esto es lo mejor de todo esto, hermanos. El sueño de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, escrito por Daniel, se cumplió al 100%. Hasta este momento donde nosotros vamos, realmente sucedió tal y como él lo había dicho. La cabeza de oro era Nabucodonosor, el pecho y los brazos era el imperio medo-persa, luego siguió el imperio griego y después el imperio romano, y ahora vamos a ver el otro imperio que es el imperio de los pies de hierro, piernas en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Qué significa esto? Según las interpretaciones anteriores, entonces el hierro representaba a Roma. Y mire la característica que tienen los pies, también tiene hierro. ¿Qué significa esto? Que el imperio romano, aunque terminó, aunque se acabó como imperio, no ha dejado de existir. Sigue todavía vigente en este último imperio, que es el último de toda, porque después de este imperio viene la roca de nuestra salvación, que es Cristo, a desmoronar, a desbaratar todo lo que es el reinado del anticristo, el reinado del hombre, el reinado del mundo. Viene a desbaratar absolutamente todo y lo va a volver completamente, lo va a pulverizar. No va a quedar nada, dice la palabra de Dios. En este último imperio, que es el que estamos viviendo al día de hoy, usted dice, en este momento, ¿quién es el imperio? Es el imperio de Estados Unidos. La potencia mundial, la principal potencia mundial, económica, militar, sí, pero no en la parte religiosa. Escuche eso, hermanos. El imperio romano se ha sostenido durante más de 2000 años a través de la parte religiosa, a través de la religión. Por eso este último imperio que va a surgir, este último imperio, que es el imperio romano revivido, ya no va a ser solamente de hierro, va a ser una alianza, una mezcla entre el barro y el hierro. Mire, cada uno de estos símbolos, recuerde que hemos visto, cada uno de los símbolos tiene su significado bíblico. Hoy vamos a ver qué significa el barro. Ya sabemos qué significa el hierro. Vamos a ver qué significa el barro y por qué está mezclado con este hierro. Recuerde que la corona de oro, la corona de esta estatua era de oro puro y oro macizo. Y no estaba mezclada con nada, porque era una monarquía total y absoluta. Pero a medida que va descendiendo en la estatua vemos que ya los reinos son compartidos, son divididos. Y ahora esta última que nosotros vamos a ver hoy, entonces va a ser el imperio romano revivido, mezclado con alianzas humanas. Así mismo lo dice la palabra de Dios, no necesitamos interpretar eso.
Durante todo el libro de Daniel vamos a estar recordando esto, porque como les decía a los hermanos del MIT, Daniel no solamente recibió el sueño de Nabucodonosor y la interpretación, sino que después, después de que Nabucodonosor murió, Daniel siguió recibiendo más revelaciones, más visiones, más sueños, directamente él de Dios. Y simplemente todas estas revelaciones y todos estos sueños eran para confirmar el sueño que Dios le reveló a Nabucodonosor. De aquí en adelante el libro de Daniel simplemente es para confirmar y reconfirmar cada día más lo que suceda. Es más, detalla un poquito más cómo va a ser cada reinado. Pero se centra bastante en lo que es este último imperio de los pies de hierro mezclados con barro. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, versículo 41. Mire la interpretación. Aquí no necesitamos hermenéutica, simplemente necesitamos leer. ¿Qué eran los pies de barro mezclados con hierro? Dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero. Escuche, guarde esta palabra. En parte de barro cocido de alfarero. Guárdela porque ahorita la vamos a escuchar. Y en parte de hierro será un reino dividido. Mas habrá en él algo, escuche, algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y escuche, todo tiene una interpretación perfecta. Está directamente en los pies. Y los pies tienen 10 dedos. Y los dedos cada uno tiene una simbología. Y dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas. Pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Qué tremendo esto, hermanos. Es una bendición poder nosotros entender esto de esta manera y pedirle al Espíritu Santo que hoy hable a lo profundo de nuestro corazón. Entonces, mire, justamente como lo soñó el rey Nabucodonosor, así sucedió. Después de que el Imperio Romano, recuerde que lo vimos hace 8 días, después de que el Imperio Romano comenzó a reinar en toda la mayoría del mundo, no todo el mundo, pero sí la mayoría, este es uno de los imperios más longevos, más largos que existieron durante toda la historia. Y es tan largo que hasta el día de hoy, vuelvo y le repito, todavía está vigente a través de la religión. ¿Qué quedó del Imperio Romano? No quedaron sino las ruinas del Coliseo Romano, quedaron las ruinas, quedaron las carreteras que construyó el Imperio Romano, quedó el acueducto, hasta el día de hoy todavía está en pie parte del acueducto quedaron muchas de las leyes que hasta el día de hoy siguen vigentes, quedaron muchas de las doctrinas, pero lo que más vigente quedó del Imperio Romano fue la religión que se creó. Recuerde que hace 8 días lo vimos. ¿Qué hacían ellos? Simplemente acoplaban las religiones de las demás naciones, les cambiaban el nombre a sus dioses, hacían una nueva y en el año 313 después de Cristo, Constantino con su madre Helena formó la religión católico-romana que hasta el día de hoy es una de las más grandes a nivel mundial con alrededor de 1.200 millones de seguidores. Mire qué tremendo eso, hermanos. 1.200 millones de seguidores. Es demasiada gente siguiendo todavía el Imperio Romano. Las doctrinas del Imperio Romano, las normas del Imperio Romano, los dioses del Imperio Romano. Hasta el día de hoy sigue vigente. Y eso es lo que vamos a ver entonces el día de hoy. Vamos a leer esto con respecto a la historia. Mire lo que dice. Dice que tiene 10 dedos. Y créame, mi hermano, que así sucedió. Este imperio último que va a surgir, cuando Roma se dividió, cuando Roma comenzó a ser tan grande que abarcaba casi 3 continentes, nos dice la historia, entonces tuvieron que hacer los emperadores romanos dividir a Roma en 2 partes, Roma oriental y Roma occidental.
porque era tan grande que un solo emperador no podía gobernar tan vasto territorio y tenían muchos problemas con las fronteras y los germanos, que eran la parte norte de Europa, invadían, bueno, no tenían tiempo, entonces ellos decidieron dividir a Roma en dos partes, el Imperio Romano, perdón, en dos partes, y allí entonces mire lo que sucedió. Nacimiento de Europa. Las tribus bárbaras atacaron hasta quebrantar el imperio en el año 476 después de Cristo. Y las 10 divisiones cayeron bajo el mandato de 10 reyes. Estos fueron los alemanes, los francos, los burgundios en Suiza, los suecos en Portugal, los vándalos en África, los visigodos en España, los sajones en Bretaña, los lombardos, los ostrogodos y los érulos en Italia. Los 10 dedos aquí están, hermanos. Mire qué exactitud tiene la palabra de Dios. Después de que el imperio romano, las dos piernas de hierro se dividieron, se dividió en dos porque son dos pies y cada pie tiene 5 dedos y se dividieron en 10 naciones. Aquí están los nombres, aquí están quienes las gobernaron. Exactamente sucedió tal y como Dios se lo había descrito a Nabucodonosor en el sueño. Aquí podemos ver una imagen de las tribus bárbaras. Las tribus bárbaras eran tribus que habitaban al norte del imperio romano. Eran hombres completamente despiadados. A lo último, estas tribus bárbaras, que eran compuestas por varias naciones, pudieron derrocar el imperio romano durante muchos años. Ellos hacían el papel de guerrillas. Las que venían, hacían daños impresionantes en las colonias romanas y volvían a huir, se iban. Y esta estrategia les funcionó, porque fueron debilitando poco a poco el imperio romano. Y cuando ya lo vieron tan débil, se unieron entre todos ellos y fueron y derrocaron al imperio romano en el año 476 después de Cristo, y allí se dividieron en 10 naciones. Y estas 10 naciones, todos estos hombres, que la mayoría de ellos eran bárbaros, la mayoría de ellos eran germánicos de la parte norte, ellos fueron los gobernadores de estas 10 naciones. Por eso aquí está los alemanes o los teutones o los germanos, que también llaman, los francos, los burgundios, los suecos, los vándalos, los visigodos, los sajones y los lombardos, los ostrogodos y los érulos. Todos estos, mire qué tremendo. Del imperio romano no quedó nadie dirigiendo la parte occidental. Todos ellos eran bárbaros que se vinieron, invadieron todo lo que era el imperio romano y lo gobernaron y lo dividieron en estas 10 naciones. Allí se cumplió uno de los sueños de el profeta de Nabucodonosor, el cual lo interpretó. Estos son los 10 dedos de los pies. Ahora, recuerda lo que dice la palabra de Dios. Lo que fue es lo que va a volver a ser. Este imperio romano que va a ser revivido y que va a ser alianzas humanas son, 10 naciones que van a volver a surgir de esta misma parte. 5 del imperio romano que quedaba al occidente y 5 del imperio romano que quedaba al oriente. Es decir, de todo lo que es los musulmanes, todo lo que es la parte oriental de Asia al día de hoy. Esto es lo que va a volver a suceder, hermanos. Esos 10 imperios van a volver a revivir, van a volver a reinar sobre la tierra. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en este estudio de Daniel, porque van a haber 10 naciones. Ya no va a ser las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, Estados Unidos como potencia mundial, todo mundo sabe, y todos los que estudiamos y enseñamos lo que es la escatología bíblica, sabemos que Estados Unidos no tiene arte ni parte en los acontecimientos finales del mundo. No aparece en ninguna parte, no existe en ninguna parte, porque la decadencia de Estados Unidos hace mucho tiempo se está postergando. Va a volver a nacer dentro del imperio romano revivido, estas 10 naciones que son los que van a gobernar el mundo entero. No va a ser las Naciones Unidas tampoco. Va a ser estas 10 naciones que van a tomar el mando, van a tomar la cabeza y van a dirigir, y de estas 10 naciones va a salir el anticristo. Y él es el que los va a gobernar a ellos 10 y ellos 10 van a gobernar al mundo entero. Por eso tenemos que tener paciencia mientras Dios nos termina de enseñar todas estas cosas.
Dice en el libro de Daniel, hallamos que un poder nació de aquellas 10 naciones y que luego derribó a 3 de ellas. Los érulos, los vándalos y los ostrogodos se opusieron a las pretensiones del papado y por ello fueron destruidos con la excusa de rehusarse a convertirse al cristianismo. Como aquí no estamos estudiando tanto historia sino cristianismo, quiero darles a grandes rasgos qué fue lo que sucedió. Recuerda entonces que al principio le dije que Roma se dividió en Roma oriental y Roma occidental. Roma oriental quedó todavía íntegra, aunque era la mitad apenas del imperio, pero todavía quedó bien. ¿Qué pasó entonces? Se unieron con el Papa, que fue lo único que quedó del imperio oriental romano, se unieron con el Papa y destruyeron estas 3 naciones. Aquí dice inclusive los nombres. ¿Y por qué las destruyeron? Con la excusa, porque acuérdese que hace 8 días vimos que el imperio de hierro se volvió cristiano entre comillas cristiano, y obligaba a las buenas o a las malas a la gente a convertirse al cristianismo. Ustedes se acuerdan más o menos hace 10 años que el grupo ISIS, allí en Medio Oriente, todo obligaban a la gente a volverse a convertirse en musulmanes. El que dijera que no, los ponían con trajes naranjados y los decapitaban. Todo aquel que no quisiera convertirse al Islam, a las buenas o a las malas, entonces lo convertían. Entonces la gente por miedo, por temor a que lo decapitaran, a que le quitaran todo, empezaban a adorar a Alá y a bendecir a Alá. Eso es a la fuerza. No es porque tuvieran una convicción, sino porque tenían miedo. Y esa misma estrategia la utilizó Roma durante muchos y muchos años, hermanos, obligando a la gente, o te vuelves cristiano, no era la palabra cristiano que ellos decían en esa época, o te vuelves católico o te mueres. Eso lo pueden ver en cualquier libro de historia, pueden ver, por ejemplo, lo que eran las cruzadas, lo que eran todas estas campañas que ellos hacían para entre comillas, evangelizar. Pero no era evangelizar, era obligar a la gente a convertirse al catolicismo romano para que de esta manera pudieran gobernarlos a través no solamente de la parte civil, sino también a través de la parte religiosa. Y eso están haciendo al día de hoy los talibanes que ya tomaron hace 8 días a Afganistán. Ya. En estos 20 años que estuvieron metidos los americanos allá, se pudo compartir el evangelio, se pudo hablar de Cristo. ¿Por qué cree que la gente está saliendo en desbandada? ¿Por qué cree que la gente se hace matar de los aviones para subirse en ellos? Justamente porque sabe que si los talibanes vienen, ahora ellos no van a permitir a ninguno que no sea musulmán. Y los van a matar, y ya lo están haciendo el día de hoy. Los están matando a todos los que no quieran convertirse, o por las buenas o por las malas, a su religión. Esto se lo estoy diciendo porque esto ya comenzó. Y esto se va a extender por todo el mundo, hermanos. Así va a ser la venida del anticristo. No es si usted quiere o no quiere, por las buenas o por las malas. Si no quiere por las buenas, le quitamos toda clase de beneficios que usted tenga. Usted no va a poder ir al médico, usted no va a poder entrar a la universidad, usted no va a poder subirse a un bus si no tiene la marca de la bestia. Allí lo dice la palabra en el libro de Apocalipsis. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca, el nombre o el número de la bestia. Y eso es lo que viene de ahora en adelante, hermanos. Por eso esto es un ejemplo que Dios nos está dando. Lo que pasó en el Imperio Romano, en el anterior imperio, en lo que va a pasar en el Imperio Romano revivido nuevamente. Por eso debemos pedirle a Dios que nos afirme en la roca de la salvación que es Cristo. Dice, en el libro de Daniel hallamos que un poder nació de aquellas 10 naciones. Les adelanto, este es el cuerno pequeño. Lo vamos a ir a ver bastante en el libro de Daniel. Dice, y que luego derribó a 3 de aquellas naciones, los érulos, los vándalos y los astrogodos, se opusieron a las pretensiones del papado, y por ello fueron destruidos con la excusa de rehusarse a convertirse al catolicismo. Aquí dice cristianismo, pero era el catolicismo. La alianza de Justiniano, escuchen a este hombre, Justiniano, el emperador de lo que quedaba del Imperio Romano, con el papado, dio origen a un nuevo poder que era diferente de los otros. El ejército del emperador Justiniano, en cooperación con el papa,
fue venciendo sucesivamente a estos tres reyes, a los érulos en el 439, a los vándalos en el 533 y finalmente a los ostrogodos en el año 538. Mire, escúcheme. Los pies de hierro mezclados con barro. La política mezclada con la religión. Vayan teniendo en cuenta esto, porque esto es lo que significa este tema. Esto es lo que significan estos pies. La política mezclada con la religión. Forman una alianza demoníaca y satánica al 100%. No importa que se llamen religiosos, pero venden sus principios, venden todo por un plato de lentejas con tal de mantenerse en el poder. Esto hizo este papa que había en esta época. Recuerden que el primer papa fue Constantino. Constantino murió, siguieron otros, pero ya no como emperadores, sino como papas. Y este papa se juntó con Justiniano, formaron una alianza y de esta manera pudieron obtener el poder. Y de esta misma manera es que va a surgir el anticristo. El anticristo va a surgir a través de alianzas religiosas, ecumenismo. Va a surgir a través de tratados que entre ellos mismos, entre los gobiernos y las religiones. Lo que es las dos religiones que van a prevalecer en el último tiempo va a ser la religión musulmana y la religión católica. Se van a unir en el poder con el anticristo y van a gobernar el mundo entero. Les estoy hablando a grandes rasgos, pero después vamos a ir desglosando poco a poco esto. El imperio. ¿Qué pasó con el imperio romano? El imperio se divide en Occidente, capital Roma, que cae en el año 476. Y en el imperio romano de Oriente, con la capital era Bizancio, que cae en el año 1453. Este señor que podemos ver ahí es Flavius Petrus Sabatius Justinianus, el que hizo el pacto. Este era el imperio romano de Oriente y se alió con el único representante que había quedado del imperio romano, que era el papa de Occidente, y allí pudieron volver otra vez a renacer. ¿Recuerdas cuando la Biblia habla mucho sobre la bestia que tuvo una herida mortal y fue revivida? Esta es una de las veces en que el imperio romano volvió a revivir otro poquito. En el año 476 cayó el de Occidente, pero se pudo sostener a través de la alianza que hizo Justiniano con los papas, se pudo sostener 1000 años más. Escúchame, 1000 años más, por eso les ha funcionado. Hasta el día de hoy les ha funcionado esa alianza del barro mezclado con el hierro. Y les ha funcionado de tal manera que la van a utilizar para la institución del anticristo como el rey del mundo. El barro mezclado con el hierro nuevamente para fortalecerse y para levantar otra vez el imperio romano revivido. ¿Vas entendiendo cómo es que ellos actúan? De esta manera, hermanos. Barro mezclado con hierro. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Significa lo que quedó del imperio romano más el dominio del hombre, la humanidad caída. El barro mezclado con hierro es la política más la religión. Es el humanismo y es el ecumenismo. ¿Sabe que ahora el plan principal de todos ellos es hacer el humanismo? Es hacer el ecumenismo, la reunión de todas las religiones en una sola, y están trabajando arduamente por esto, están haciendo un llamado a todas las religiones. Ahora hay algo que se llama el Crislam, cristianismo e islamismo, revueltos y juntos todos. No importa si tú crees en Mahoma, no importa si crees en Cristo, hay planes para hacer una mega iglesia a nivel mundial donde van a haber 3 capillas, donde está el judaísmo, el cristianismo y el islam. Todo eso está en YouTube, pueden buscarlo tranquilamente y ya están los planos, ya va en un 20% de la ejecución de la obra, o sea que ya es un hecho. Ya es un hecho, hermanos. Quieren reunir todas las religiones. Quieren reunirlas para que después de que las religiones, que es lo más difícil de unir, estén juntas. Por eso están haciendo un llamado a los pastores evangélicos, están haciendo un llamado a todas las denominaciones, a todas las religiones, y lamentable y tristemente muchas de ellas están aceptando reunirse en el ecumenismo. Eso se llama ecumenismo, la reunión de todas las religiones del mundo en una sola. ¿Y tú crees que Dios le agrada eso?
Ninguna religión, escúchame lo que te digo, ninguna religión agrada a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la religión es el camino que el hombre inventa para llegar a Dios. Y solamente hay un camino para llegar a Dios y ese es Cristo y no existe ningún otro. Solo a través de Cristo podemos llegar al Padre. Y ellos no van a tener en cuenta a Cristo. Ellos tienen en cuenta a sus líderes máximos, a sus representantes máximos de cada religión y los están llamando y ya han tenido más de 5 reuniones y se han estado formando esta religión del ecumenismo, la religión del humanismo. ¿Y cuál es el siguiente paso? Unir el barro con el hierro. Después de que tengan un representante de todas las religiones del mundo, que es el falso profeta, escúchame, ¿cómo estamos de cerquita? Se llama falso profeta y empieza a profetizar falsas cosas. Este falso profeta va a ser el representante de todas las religiones del mundo. Y este falso profeta va a ser el que va a ungir al líder político que se llama el anticristo y ahí va a volver a formar el antiguo imperio romano revivido y de ahí van a gobernar el mundo entero. Nuevamente, la religión mezclada con la política, el barro mezclado con el hierro. Eso está claro, hermanos. Está muy claro los planes del enemigo. Yo no sé si tú sabes que la gente voluntariamente quiere unirse a este plan del ecumenismo y del humanismo. Dentro de las políticas católicas, el Papa no invita absolutamente a nadie al Vaticano. Escúchame lo que te digo, y esto lo pueden encontrar en los libros católicos. El Papa no invita a nadie. El que quiera ir al Vaticano a tener una sesión directa con el Papa, tiene que enviar una invitación él mismo. Así que todos aquellos que han visitado Roma, todos aquellos que dicen ser cristianos, está Benny Hinn, están todos estos grandes, entre comillas, predicadores del Evangelio que han visitado el Papa, ellos mismos han tenido que decirle, por favor, déjeme entrar. Por favor, déjeme estar con usted. Por favor, permítame, acépteme la invitación, acépteme la carta que yo le estoy enviando. Y cuando el Papa quiera, cuando a él le dé la gana y el que él quiera, acepta y al que no, lo rechaza simplemente. O sea que todos los que tú has visto tomados de la mano del Papa allí en su oficina es porque ellos mismos le han rogado y le han suplicado. Entre ellos hay cantantes como Marcos Witt, lo puedes encontrar todos los que lo han visitado. Ellos son parte del ecumenismo, ellos son parte de esta estrategia, de este plan final de Satanás de unir a todas las religiones en una sola. Porque ellos mismos venden sus principios, se ofrecen ellos mismos a ser parte de este ecumenismo, de esta religión satánica que están montando en este momento. Política más religión, eso es el barro mezclado con el hierro. Qué tremendo esto, ¿no? Y por eso de ahora en adelante, ellos se van a unir más y más. Cada día se van a unir buscando siempre la unidad. Y ellos hablan del amor y hablan de la unidad. Y hablan de lo mismo, hermano. El imperio actual, este es el imperio que a nosotros nos corresponde. Si todo sucede, si todo estuviera tan avanzado, nos tocaría a nosotros al día de hoy. Mira lo que dice el imperio actual, Daniel capítulo 2, versículo 43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Escúchame, van a tener alianzas, van a tener contratos, van a tener convenios, pero el uno le va a decir al otro, bueno, yo manejo esta parte y usted maneja la otra. Nos vamos a dividir el pastel, nos vamos a dividir todos en ciertas partes, pero usted no se meta conmigo y yo tampoco me meto con usted. Usted maneje su parte civil, yo manejo mi parte religiosa como yo quiera. Y van a estar unidos en una sola, pero van a trabajar por un solo fin. Escúcheme, ellos sí saben cuál es el fin. Esto no es un secreto para ellos. Ellos saben que el fin es establecer al anticristo como el rey directo del mundo y van a trabajar arduamente por ello. Y lo están haciendo al día de hoy.
Por eso tú ves siempre a los máximos jerarcas de las iglesias, el uno con el otro, el otro reunido con el uno. Aquí en este momento podemos ver cuando Jorge Bergoglio, que es el representante de la Iglesia Universal o Católica, se dirige a las Naciones Unidas. No hay mejor imagen para nosotros representar el barro mezclado con el hierro que este. En esta alocución que él hizo, la gente, cuando él terminó de hablar, hablando de ecumenismo, hablando de reseteo mundial, hablando de volver a ser un nuevo orden mundial, todos estos representantes de la ONU se levantaron a aplaudirlo. O sea que todos están de acuerdo en hacer este nuevo orden mundial que está planeado hace mucho tiempo. Y este nuevo orden mundial no nos va a llevar sino lo que podemos encontrar ahora tranquilamente, la Agenda 2030, no nos va a llevar sino a una sola sabiduría y entendimiento justo con esto que Dios nos va a enseñar en este momento. El barro se mezcla. Jeremías capítulo 18. ¿Sabes a qué se refiere el barro? A la parte humana, a la parte religiosa. Pero en otra parte muy especial, bastante especial, este barro se refiere directamente al pueblo de Dios. ¿Y sabes qué va a pasar en estos últimos tiempos? El mismo pueblo de Dios, los mismos judíos que dicen ser el pueblo de Dios, son los primeros que se van a unir a toda esta feria, a todo este circo que están montando, porque ellos no quieren perderse su parte de la torta. Ellos no quieren perderse su parte en el reinado final, en el reinado del fin del mundo. Aún los mismos judíos, aún los mismos rabinos, que no seguían directamente, ahora ustedes lo saben que no seguían por la Torá, por la Biblia, por el Pentateuco, sino que se basan por el Talmud y la Cábala. Ellos mismos se van a vender sus principios, a vender su fe, y se van a sumar también a este orden mundial, a esta religión mundial. Ellos mismos lo van a hacer, hermanos. Ellos mismos van a ser parte de esto, que lamentablemente este barro que Dios había apartado para hacer sus vasijas, este mismo barro se va a mezclar con el hierro y van a ser parte de lo que es el nuevo orden mundial. Mira lo que dice Jeremías 18:5. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahweh: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es triste decir esto, hermanos, pero los mismos judíos, el mismo que era anteriormente llamado el pueblo de Dios, se van a mezclar con el hierro. Este barro que Dios había apartado, este barro que Dios había seleccionado, este barro se va a apartar y se van a mezclar con las cosas del mundo y van a perder su horizonte, y van a perder su fe, y van a perder absolutamente todo. Muchos dicen inclusive que el mismo anticristo y que el mismo falso profeta tienen que salir de Israel, justamente para tratar de ofender cada día más a Dios. Este barro que Dios tenía separado, que Dios tenía apartado para él, este barro, hermanos, se va a unir con el hierro. Su pueblo Israel, sus rabinos, sus profetas. Al día de hoy, hermanos, ya no estamos muy lejos de eso. Al día de hoy ya está sucediendo. Yo no sé si tú sabes, pero el festival homosexual más grande del mundo se celebra en Tel Aviv. Es el barro mezclado con el hierro. Hoy en día la mayoría de ellos, vuelvo y te digo, son satanistas, son capitalistas. Todas las grandes empresas del mundo son guiadas por judíos, y ya no es porque crean en Dios, ellos creen en el Dios dinero, en el Dios de la plata. Ellos están apartados completamente de Dios. Este barro que había sido seleccionado por Dios, hoy está más apartado de Dios que nunca. Por eso siempre les digo, en Israel ahora no hay nada, no hay sino ruinas de lo que había sido. Pero la presencia de Dios hace mucho tiempo no está allí. Pero recuerda que Dios de ellos va a sacar un remanente, hermanos. De allí va a sacar Dios un remanente. Bendito sea el Señor
porque Dios va a cumplir su promesa con Israel. Israel son todos aquellos que creen en Dios. La palabra Israel significa el que pelea con Dios, no el que pelea directamente con Dios, sino el que lucha con Dios de su lado, de su parte. Y Dios va a tener misericordia también y va a sacar un remanente de allí, porque Dios todavía no ha terminado de cumplir todas las profecías y las promesas que tiene con Israel. Y aquel poco remanente, porque van a ser tan poquitos que la gente ni cuenta se va a dar. Pero este remanente de Israel va a tener un protagonismo muy grande en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, y van a luchar en contra del anticristo. Y Dios los va a respaldar, y a muchos de ellos matarán, y van a ser ejemplo para nosotros y testimonio de fe también para nosotros, y van a reconocer a Cristo como el Mesías. Lamentablemente, hoy más que nunca, hermanos, en Israel no hay nada. Así que si te invitan a que vayas a una peregrinación a Israel, más bien quédate en tu casa orando y Dios te escucharía más fácil. No pierdas tu tiempo y no pierdas tu plata, porque en Israel en este momento la presencia de Dios hace mucho tiempo que ya no está allí. Lamentablemente este barro, mira lo que dice el 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahweh. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Lamentable y tristemente, el pueblo de Israel se ha enceguecido completamente. Pero no te preocupes, Dios tiene un remanente guardado. Dios siempre tiene un remanente guardado. Del pueblo original de Israel, de la descendencia de Israel, del linaje de David, Dios todavía tiene un pueblo guardado allí. Así que aquí vemos nuevamente entonces lo que yo les digo, el barro mezclado con el hierro, el poder religioso delante del poder político, hermanos. Y la principal religión, mira, no invitan a los otros líderes de las otras religiones, invitan más que todo al de la católica, porque es uno de los que más miembros y más poder y más autoridad tienen. Y esto es lo que ellos piensan realmente hacer. El anticristo honrará a su Dios. Escucha esto tan tremendo, hermanos. El anticristo honrará a su Dios. Yo no sé si tú sabías que el anticristo tenía un Dios preferido. El padre es el diablo. Sabemos que, por la palabra de Dios, sabemos que el papá del anticristo es el mismo diablo. Pero él tiene un Dios, y aquí lo dice, perdón, el libro de Daniel 11. El anticristo honrará a su Dios. Daniel capítulo 11, versículo 36 dice la palabra. Y el rey, el anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. El original no dice maravillas, hablará blasfemias. Blasfemias hablará contra el Dios de dioses. Y prosperará, escúcheme, Dios va a permitir que prospere. Por mucho que la gente diga que no suba el anticristo, que no venga, Dios va a permitir que prospere, hermanos. Dios va a permitir que lleve a cabo muchos de sus planes. Dios va a permitir todo esto, hermanos. Porque recuerde, yo no sé por qué no entienden esto, no sé por qué los predicadores no entienden esto. Que Cristo no vendrá sin que antes no venga el hijo de perdición, el hijo de pecado, el anticristo se tiene que manifestar. Dios permitirá que él prospere en todo lo que haga para que Cristo venga y desbarate todos sus planes. Yo no sé por qué la gente dice, el anticristo puede venir, Cristo puede venir hoy mismo. ¡Qué mentira tan grande, hermanos! Hoy mismo no puede venir porque entonces la palabra de Dios sería mentira. Antes de que venga Cristo tiene que venir y prosperar el anticristo sobre esta tierra. Y mire lo que dice el 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará blasfemias y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Dios sabe hasta dónde lo deja. Dios sabe hasta dónde lo deja. Bueno, te voy a dejar. Te voy a dejar que te subas al trono. Te voy a dejar que te enorgullezcas. Te voy a dejar que el mundo te reconozca. Te voy a dejar que el mundo te adore. Voy a dejarlo hasta cierto punto. Hasta que Dios quiera. El 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso. Aquí en esta parte que dice que del Dios de sus padres, habla mucho acerca de que
puede surgir de la parte judía, y de los padres se refiere a los patriarcas bíblicos, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces por eso dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Escúcheme, el anticristo será un homosexual. Por eso hay tanta campaña en este momento para que todo mundo se vuelva homosexual, todo mundo se vuelva lesbiana, todo mundo se vuelva gay, todo mundo rompa el orden de Dios. Porque el mismo anticristo ni siquiera del amor de las mujeres. No le gustarán las mujeres, hermanos. Está como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. ¿Sabes quién dirigía a Sodoma y Gomorra? El mismo diablo. Y el mismo diablo tenía entenebrecido el corazón de la gente y todos ellos eran homosexuales. Todos ellos pertenecían a la comunidad LGBTI, a como hay el día de hoy, que hoy el que menos uno piensa es homosexual. Y eso es lo que quieren promover, aún en los propios niños. Desde niños dice la palabra de Dios, que en Sodoma y Gomorra, desde el más pequeño hasta el más grande, todos estaban ya corrompidos. Porque desde las escuelas les enseñaban a corromperse y a ver eso como una cosa natural. Y mira, el anticristo es el Dios de los homosexuales. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. No le interesará para nada, hermanos. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Dice, más el 38, más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Escúchame, Dios de las fortalezas. Aquí hay entendimiento y sabiduría, hermanos. ¿Sabes quién es el Dios de las fortalezas? Dice, Dios que sus padres no conocieron. Le honrará con oro y con plata y con piedras preciosas y cosas de gran precio. Más adelante vamos a ver que el anticristo va a ser una imagen, la imagen de la bestia. Y esta imagen la va a adorar. Y esta imagen va a cobrar vida. Escúchame, va a cobrar vida. Y a muchos va a engañar. Dice el 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Dios va a dejar que todo esto lo haga, para que cuando ya llegue el colmo del pecado, el límite del pecado, Dios envía a su Hijo Cristo, hermanos. Qué buena noticia. Me gozo cada vez que lo recuerdo, yo me alegro porque viene una piedra. Recuerda lo que vimos en el libro de Daniel. Viene una piedra tomada de la cantera y va a destruir. Va a caer exactamente en los pies de barro mezclados con hierro y los va a destrozar. Eso lo vamos a ver dentro de 8 días, hermano. Por eso no te pierdas este tema, porque va a ser bien tremendo cuando Cristo, que es la roca, venga y destruya todo este imperio que el anticristo montó, el imperio romano revivido, con todos sus secuaces, y los vuelva polvo, y los destruya, y se acabe el reinado del diablo, se acabe el reinado del anticristo, y se acabe el reinado del hombre, y comience el reinado del Rey de Reyes y del Señor de Señores sobre nuestras vidas. ¿Quién es el rey de las fortalezas? ¿Quién es el Dios de las fortalezas que nos habla Daniel capítulo 11? El Dios de las fortalezas, hermano. Mira qué tremendo eso. Al Dios a quien el anticristo le va a rendir pleitesía y le va a dar ofrendas. Este Dios de la fortaleza se llama Mausín o Maosim. En la Biblia significa fortaleza o en otras ocasiones torre o santuario. De allí muchas traducciones no emplean ya ese término. Alude directamente, escúchame, alude directamente al gran arquitecto del universo que se llama Gadu el masónico. Dentro de los masones, el arquitecto. No sé si tú viste la película Matrix, allí está el gran arquitecto de todas las cosas. Es representación de este Dios que se llama Gadu, masón o masín. Torre fuerte, fortaleza. Dice, me señaló cuestiones acerca del simbolismo del término fortaleza y obviamente correlacionado a todo con las deidades del antiguo Egipto. Él tiene planes, hermanos. El anticristo tiene planes. El diablo tiene planes de seguir haciendo sus construcciones que hacían los egipcios, sus pirámides, las pirámides que aparecen en todo el mundo, hermanos. Son hechas a este Dios Mausín o Maosín, Dios de las fortalezas.
Por eso estas pirámides eran fortalezas. Por eso todas estas Machu Picchu, todas estas cosas que vemos en México eran fortalezas, fortalezas satánicas, lugares de encuentro satánicos. Por eso permitieron que las construyeran y ellos mismos les ayudaron a construirla. No fueron los extraterrestres ni los Anunnakis, fueron ellos mismos que las construyeron para hacer templos de adoración, fortalezas de adoración al mismo Dios que va a adorar el anticristo en el fin de los tiempos. Qué bueno aprender todo eso, hermanos. Todo eso nadie nos lo enseña, pero están escritos en la Biblia, están escritos en los libros. Podemos nosotros simplemente dedicarnos a estudiar y analizar todo esto. Y mira, no es coincidencia, hermanos. Dios viene a destruir toda torre fuerte y toda fortaleza del enemigo. Eso dice la Biblia. Dios derriba toda fortaleza. Dios va a derribar toda deidad, toda potestad. Y eso lo vamos a ver en 8 días, hermano, que va a ser un tema espectacular para que Dios hable a nuestros corazones. Y Dios nos está preparando para estas cosas que han de suceder. Como conclusión, mis amados hermanos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 24. Este es el preámbulo del tema dentro de 8 días si Dios nos presta vida. El versículo 24 dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre después que haya abolido, escúchame, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Qué promesa tan tremenda, hermanos. Por eso usted y yo aferrémonos a Cristo, hermanos. No nos contaminemos con la comida del Rey, porque nuestro galardón es grande en el cielo a los que resistan hasta el fin. A los que perseveren hasta el fin, a los que no vendan sus principios, para ellos es el galardón celestial. Para ellos es el reinar con Cristo. Para ellos es la eternidad, hermanos. Entonces vale la pena esforzarnos. Resistir todos los embates del enemigo que vienen sobre la tierra. Resistir el mismo reinado del anticristo, hermanos. Decirle que no. Aunque nos quiten todo, aunque nos quiten la propia vida, no importa. Porque el que pierda la vida por causa de la palabra, por causa del evangelio, la salvará. Pero el que salve su vida, la perderá. ¿Sabe quién salva su vida? Aquellos que no. Aquellos que no se niegan a marcarse con la marca de la bestia. Aquellos que se rinden a los cultos satánicos. Aquellos que se rinden al gobierno mundial, al ecumenismo, al humanismo, a todas estas cosas que ellos tienen planeado de ahora en adelante, que no se demoran muchos años en ponerlos en práctica y en obligarnos a cumplir sus demandas. Así que, hermano, esta es la promesa que yo te doy en esta noche. Quiero terminar con una promesa, porque son noticias funestas las que vienen sobre la tierra. No es nada bueno ni agradable, son noticias muy tremendas, hermanos. Por eso dice la palabra, ¿quién podrá sostenerse en pie, hermanos? Por eso dice la palabra y pregunta la palabra, cuando Cristo venga, ¿será que todavía habrá fe en la tierra? ¿Todavía habrá quien crea? Después de que se siente el anticristo y empieza a reinar y a obligar a la gente a adorarlos. ¿Será que hay alguien? Pero mira, quiero terminar con esta promesa. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio, toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos. El diablo, el falso profeta, el anticristo, todos los haya puesto bajo el estrado de sus pies. Y el último enemigo que será abolido será la muerte. La muerte la necesita hasta el final, hermanos, ¿para qué? El último de los que se haya rendido al dominio del anticristo, muera y no exista más. Para que Dios pueda dar un nuevo comenzar con los que quedemos, con los que estemos firmes delante del Padre Celestial. ¿Ahora entiendes qué son el barro mezclado con hierro? Dios nos está advirtiendo por amor de que nosotros no participemos en eso. Están comenzando con la unión de las religiones y hoy te invito a que te apartes de todas las religiones.
De todas las denominaciones, apártate, aléjate de todas ellas. Llámelas como las quieras llamar. Así tengan nombres cristianos o nombres bíblicos o nombres en hebreo, apártate de todas ellas. Porque ninguna religión te llevará a Cristo. El único que te lleva a los pies de Dios es Cristo mismo. El único camino. Dice la palabra, no sé por qué no lo entienden, pero dice la Biblia que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Cristo. Aléjate de las religiones, llámela como se llame. Aléjate de las denominaciones y pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, porque las religiones se están corrompiendo cada día más y más y se van a unir y a ser parte de la última religión mundial que se llama ecumenismo. Así que, mis amados hermanos, pidámosle a Dios que nos guarde, que nos guarde, que nos guarde de ser parte de esas estrategias de Satanás, para poder ser parte del nuevo reino que Dios tiene preparado para nosotros. Padre, te alabamos, bendecimos, glorificamos y exaltamos en esta noche. A ti te damos toda gloria, honra, poder y exaltación. Clamamos para que tu Espíritu Santo baje esta enseñanza a nuestro corazón. Gracias por advertirnos de los planes que el enemigo tiene sobre el mundo para no caer en ellos y para no participar en ellos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.